Bienvenidos a esta de clase. Esta es la sesión número 8 de Filosofía, Economía y Política para el grado 11 de hecho. Hoy nos vamos a centrar, esta es la última sesión de clase, nos íbamos a centrar en la guía de Economía y Política, dado que la guía de Filosofía la abarcamos en la sesión 7. Esta sesión es asincrónica, lo que quiere decir que va a estar disponible en YouTube para el momento que quieras verla. Y que no se va a dictar el 9 de noviembre tal como se había planeado debido a la solicitud que hicieron los estudiantes de utilizar ese día y tener más tiempo para el desarrollo de la guía. Entonces les va a quedar grabadas las indicaciones para que puedan emplear el tiempo en su desarrollo. Iniciemos entonces con la información de la guía. Entonces, la secuencia de trabajo para esta guía contiene lo siguiente. Primero, hay una explicación de los conceptos principales de la guía de Economía y Política que están directamente relacionados con las preguntas de los entregables, ¿cierto? Hay 3 entregables que también se van a explicar. Esa es la segunda secuencia de la sesión, que es la explicación del primer entregable. Hay una explicación del segundo y tercer entregable. Y finalmente hay una orientación frente a las asesorías y a las dudas. De hecho, vamos a empezar por ahí. Bueno, aclaremos varias cosas. Primero, si tengo dudas, si no vamos a ver esa clase del 9 de noviembre, de hecho, la vamos a ver asincrónica, es decir, va a estar disponible en un video en YouTube, en este preciso video. Entonces, ¿a dónde me comunico? En caso de que tenga dudas para el desarrollo de las actividades y que que tenga dudas a pesar de haber visto los videos de ambas guías. Bueno, tienen mi WhatsApp. En el WhatsApp pueden comunicarse conmigo, preferiblemente en jornada laboral, es decir, en la jornada de la mañana. También pueden comunicarse a mi correo electrónico en cualquier momento, pero saben que les respondo precisamente dentro de esta jornada laboral de lunes a viernes. Y también pueden comunicarse por Edmodo. Listo. Con respecto a las dudas e inquietudes. Equipos de trabajo, aquí hay una modificación debido a la solicitud que hicieron ante sus directores de grupo y que fue recibida. Amplié la cantidad de estudiantes que trabajan para solucionar la guía. De 4 a 5 estudiantes van a presentar la guía debido a la extensión. Esto facilita el hecho de que la desarrollen. La idea es que se repartan los entregables y así puedan desarrollarlos y que se evidencie en la guía quién hizo qué cosa. Opciones para realizar la campaña. Otra de las solicitudes es que está en la guía de Economía y Política. Una de las cosas más difíciles era la realización de la campaña en un sitio web llamado Wiz. Es un poquito pesado y hay estudiantes que tienen dificultades de conexión. Entonces las opciones que tiene es realizarlo a manera de presentación en diapositivas, en Genially, en emails, que son plataformas en línea, más fácil de utilizar en PowerPoint, o si por alguna razón el equipo tiene alguna dificultad, cumplen con todos los requisitos de la campaña, eligiendo un problema político o económico que hoy voy a explicar, pero haciendo un plegable en físico que le van a tomar foto. Bueno, hasta ahí las dudas. Conceptos centrales de la guía. El primer concepto es el de cultura de masas. La guía está relacionada con el ser y la estética en la medida en que a nivel político y económico se utiliza la imagen para convencer al pueblo. Entonces aparece el concepto de cultura de masas, que algunos intelectuales se refieren a él como un grupo de personas propias del siglo XX altamente influenciables, que siguen lo que la publicidad y los medios de comunicación masivos les indiquen. La Escuela de Frankfurt, que fue una escuela de investigación filosófica, un grupo de investigadores que adheridos a las teorías de Hegel, Marx y Freud. Entre ellos, pues, los 2 principales representantes de esa escuela fueron Theodor Adorno y Jürgen Habermas. Dirían que esta cultura de masas o la cultura del mercado en la que estamos inmersos actualmente se define a través de los medios de comunicación. Es una sociedad alineada al capitalismo, donde la burguesía tiene el poder, es decir, quien manda es quien mejor se vende. Las imágenes que aparecen ahí son carteles publicitarios de diferentes regímenes. Ahí tenemos Estados Unidos, como digamos que provocaba o invitaba a enlistarse pues en la armada, pero también tenemos imágenes de el sistema totalitario nazista, entre otros.
Entonces eso por un lado, ese es uno de los elementos. Como ven, la diapositiva tiene un punto de referencia, y ese punto de referencia o fuente o bibliografía es de donde fue tomada la imagen, dado que la información en el texto, la bibliografía aparece en el documento guía. Segundo elemento, miren la imagen, ¿cierto? Tenemos la viva imagen de la publicidad, de los medios de comunicación, un niño tomando Coca-Cola, Superman, bueno, en fin. La publicidad, ¿qué relación hay entre la publicidad y la cultura de masas? Los tres pilares fundamentales de la cultura de masas son la cultura comercial, una sociedad de consumo y la publicidad, ¿cierto? Esta publicidad ha posibilitado la publicidad por diferentes medios de comunicación, que diferentes pueblos y culturas asimilen prácticas externas como celebraciones de otros países, costumbres, incluso modismos, lo que parece un fenómeno común debido a la globalización. Es decir, en Colombia celebramos cosas que antes no se celebraban, entonces eso es parte de la cultura de masas, esa interrelación por medio de la globalización. Por ejemplo, el celebrar el Halloween, ¿cierto? Que no pertenece acá, celebrar el Día de San Valentín, entre otras cosas. Eso también hace que las celebraciones sean unos eventos para la compra y venta de productos. Eso lo facilitó además la globalización, la apertura económica y el desarrollo de tecnologías y medios de comunicación, entre ellos el Internet, que ha conectado a seres humanos de todo el planeta en una sola aldea global. El asunto es que el término de masa como tal, de cultura de masas, es un término que en filosofía es de carácter negativo y se refiere a cuando las personas se dejan llevar negativamente por la publicidad en vez de utilizar el uso razonado de la razón, es decir, se dejan convencer, porque a veces la publicidad utilizada por los medios de comunicación y el gobierno realmente nos esconden muchas verdades. Bueno, eso por un lado, eso les va a ayudar a resolver algunas preguntas. El tercer punto que tengo en cuenta en la guía son los principios de la propaganda nazi. Bueno, hablemos un poquito de eso. Esta cultura de masa sobre todo se evidenció en los sistemas totalitarios. Después en el periodo de entreguerras, que va de 1918 a 1939, quedaron unos países derrotados después de la Primera Guerra Mundial, entre ellos Alemania. El Partido Nacional Socialista Alemán, o Partido Nazi, cuando se instauró como el principal como líder, bueno, los dirigentes de esa nación utilizaron, al contrario pues de otros regímenes totalitarios, logró poner a su lado una gran cantidad de artistas, músicos, pintores y cartelistas que ayudaron a consolidar una idea positiva y convencer al pueblo de las ideas nazistas. Esto hizo que desde sus inicios el partido nazi contara siempre con vistosos e impresionantes carteles publicitarios, que hoy nos parecen simples, están ahí abajo, ¿cierto? Póster de propaganda nazi, pero para la época tuvieron alto impacto, así como hoy lo tienen las propagandas, los avisos publicitarios y demás. Hasta el punto que una vez llegado al poder se creó un ministerio solamente para el tema de la publicidad. Se llamaba el Ministerio de Formación y está dirigido por Joseph Goebbels. Este personaje, esa persona, miren, aquí hay un cartel en donde se nos muestra un Hitler diferente, ¿cierto? Cercano a los niños, amable, ¿cierto? Goebbels creó unos principios de propaganda. Decía, vea, nosotros vamos a convencer bajo estos principios, es decir, todo cartel, toda propaganda en radio, porque para la época yo creo que, bueno, no recuerdo si la televisión ya era un medio que tuvieran todos los alemanes. Bueno, no creo que era más común para la época los carteles, el periódico, la radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía la propaganda? Son muchos principios, aquí elegí algunos. Bueno, que la propaganda nazi debía adoptar una única idea, un único símbolo que los identificara. Mira, ahí está el símbolo que tienen los nazis. Esa propaganda debía cargar sobre el adversario los errores propios o defectos, es decir, adjudicar los defectos o errores que cometiera el partido nazi a un adversario externo. Cualquier anécdota de los enemigos, por pequeña que fuera, la iban a convertir en una amenaza grave, que fue lo que sucedió con los judíos, que eran los mayores, digamos, dueños del comercio, inversores en bancos, dueños de banco. Entonces lo vieron como una amenaza, ¿cierto? Inflaron esa amenaza que realmente no era así. Cuando más grande sea la masa, decía Goebbels, o sea, el pueblo a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental al realizar. Propaganda simple. Hoy los gringos lo llamarían, los estadounidenses lo llamarían propaganda para dummies, es decir, que la propaganda y el cartel sea tan simple, pero tan contundente que cualquier persona de cualquier tipo de educación pudiera entenderlo, en este caso para los alemanes. Si una mentira se repite suficientemente, acaba de convertirse en verdad, y ellos utilizaron varias mentiras para convencer al pueblo de que eran superiores, de que eran la raza que debía llegar, pues que debía estar por encima de todos.
Y finalmente llegar a convencer mucha gente con sus carteles de que todo el mundo piense igual, ¿cierto? Creando la impresión de unanimidad, es decir, yo me alineo a lo que diga la gente, entonces si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Entonces esos y otros principios mucho más me parecen muy inteligentes para convencer al pueblo. Miren el poder que tiene la imagen y está totalmente relacionado con el arte. Bueno, el cuarto elemento conceptual que les va a permitir resolver la guía hace la pregunta de, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Colombia? ¿Será que en Colombia se utiliza este tipo de publicidad de la que hablan los principios de publicidad nazistas que se utilizaron? Bueno, nosotros estamos con el uso reciente de las redes sociales, ha posibilitado que se utilice la estética, la caricatura, el arte y los medios de comunicación y los memes que están muy de moda. El ciudadano del común y algunos artistas opinen frente a procesos de los que antes el ciudadano colombiano se informaba solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, la televisión y el periódico y la radio. Hemos visto cómo incluso nuestros líderes políticos han sido objeto de crítica, ¿cierto? Nuestro presidente cuenta con una cantidad de memes, ¿cierto?, que parecen que no tienen respeto por nadie, frente a algunas decisiones que se han tomado a nivel político y económico bajo esta pandemia. Sin embargo, estas redes sociales también se han convertido en un medio anónimo en el que cualquier persona puede caer en la difamación y donde se hace contenido falso, que puede hacerse viral y confundir a las masas. Por ejemplo, todo ese enfrentamiento de uribistas y la izquierda de Petro ha generado una cantidad de información falsa que hace que la gente crea muy mal de alguno de los dos bandos, ¿cierto? Cuando realmente no sabemos si son así. Que todos los izquierdistas son de Petro y son los que van a hacer daño, pero que también los uribistas son personas muy radicales, entonces una cantidad de información que no necesariamente es cierta. Bueno, el quinto punto hace alusión a los sistemas de gobierno del cual se hablan. Básicamente, en el texto hacemos alusión en todo ese desarrollo a algunos sistemas económicos que a su vez están aunados a unos sistemas políticos, ¿cierto? Porque esos sistemas fueron los que utilizaron la publicidad y la propaganda política durante la Primera, Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría para conseguir sus propósitos. Los sistemas de gobierno que tenemos ahí, que presentamos ahí, son la democracia representada pues en la democracia estadounidense y el resto de países que se alineaban en ese entonces, en todo el siglo XX a ellos, los sistemas totalitarios que representan los gobiernos autoritarios de por sí, y entre ellos encontramos el ejemplo del sistema fascista italiano. Tenemos la Unión Soviética, durante toda la Guerra Fría tuvo un sistema totalitario socialista, y tenemos también obviamente al que hicimos referencia, que fue el gobierno alemán durante el partido nazi y el gobierno de Hitler. Hay un punto que habla de los conceptos ampliados en la guía. Bueno, yo les pido que amplíen varias cosas. La primera de ellas es los hechos históricos que le acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces ya en años anteriores, debido al currículo, ustedes ya se han acercado a la Primera, la Segunda Guerra Mundial y todo eso. De hecho, han hablado de la Guerra Fría y la globalización. Aquí les voy a pedir, dado que durante la Guerra Fría se emitieron una cantidad de carteles, publicidad, cine y televisión que oponían el sistema capitalista y socialista para la época, emergen una cantidad de películas y de una cantidad de películas que hablan acerca de ese enfrentamiento entre la policía soviética y los avances tecnológicos, educativos y demás entre las dos potencias, que en este caso están representados por Estados Unidos y el otro por la Unión Soviética. Entonces, les pido que amplíen una información. Aquí no voy a hablar más de eso porque ustedes van a hacer la consulta de cómo se desarrolló la Guerra Fría y hay algunos elementos, y aquí voy a hablar de la ampliación sumado a estos gobiernos tienen unos sistemas económicos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de esos sistemas económicos. Los tres sistemas económicos que se han desarrollado, pues hay muchos sistemas económicos, pero estos son los tres principales. Tenemos el primero, defendido por Estados Unidos. Toda Latinoamérica, la gran mayoría del mundo lo tiene, incluso Colombia tiene una economía de mercado, también conocida como economía capitalista. Bueno, eso intentamos hacer, neoliberalista, que está centrada en actividades comerciales. En una economía de mercado, la riqueza se obtiene a través del comercio, ¿cierto? Con tu salario compras y vendes cosas, se defiende la propiedad privada. Ese comercio está regulado por la ley de la oferta y la demanda, es decir, nadie va a tener una empresa que cree objetos que nadie los va a comprar. Entonces, lo que requiere el pueblo, con base en las necesidades del pueblo, se generan los productos.
Obviamente todo esto está bajo un marco jurídico, bajo el desarrollo del comercio y la libre competencia de las empresas, esto dirigido por el Estado, es decir, el Estado genera el precio mínimo, el precio máximo, crea los impuestos, regula la creación de empresas, establece tratados de libre comercio con otros países, establece la tarifa arancelaria, regula todo la posibilidad y les permite tanto a extranjeros como nacionales la posibilidad de comerciar. Es decir, si tú quieres tener un negocio, obviamente vas a tener que pagar impuestos, ¿cierto? Se intenta proteger la propiedad privada de los medios de producción, aunque en nuestro país pues hasta la protección de la vida es difícil, pero con propiedad privada nos referimos a los objetos, a las propiedades que te pertenecen. Esta economía de mercado busca las alianzas, se ha potencializado con la globalización porque ha permitido la compra y venta de productos, la comercialización internacional, es decir, importación y exportación a través de tratados de libre comercio que bajan los aranceles, es decir, permiten que entren mercancías más baratas para supuestamente favorecer al pueblo, pero sabemos que cuando una multinacional entra con esos precios tan bajos, por lo general las empresas nacionales tienen un comercio desigual porque no son capaces de competir con ellas. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la economía planificada, que también es conocida como la economía socialista. Se llama planificada porque es organizada por el Estado a través de unos planes, ¿cierto? Su mayor representante fue la Unión Soviética, y China durante un tiempo. Recuerden que la Unión Soviética desapareció en 1991, dando origen a 14 países, entre ellas la Federación Rusa. Entonces está centrada en la distribución de los recursos y la producción nacional. Es decir, el Estado interviene totalmente en todos los procesos de la economía, en la compra y venta de productos, en qué se debe producir, en qué se debe invertir, en cómo se emplea la gente, en qué recursos son los más importantes. La planeación es total. Por ende, no existe la propiedad privada. La propiedad privada, en este caso, se convierte en propiedad colectiva de los medios de producción, le pertenece al Estado y es el Estado el que pues invierte en las necesidades del pueblo, pero como ya sabemos es un sistema que en todos los países que se ha aplicado ha tenido que ser modificado porque va a haber un punto en que el país requiera productos externos y porque a veces las necesidades del pueblo no son las mismas que las que cree el gobierno que tienen, entonces es necesario modificarlo. Por eso surgió la tercera economía, que combina la economía planificada con la economía de mercado para crear una economía mixta. El Estado comercializa los productos y establece alianzas si se requieren. Y por lo general, en la historia se ha vinculado a sistemas totalitarios que restringen las libertades individuales porque no permiten pues, el libre desarrollo de la empresa, entre otros. Tenemos entonces, finalmente, la economía mixta. Esta economía mixta, por ejemplo, un ejemplo de ella es China, Dinamarca, es donde estados democráticos y estados vienen y incluyen algunos elementos de la economía planificada y de estos regímenes socialistas para facilitar su economía. Entonces, estas economías mixtas son diferentes en cada país, porque no todos los países tienen la misma estructura. Entonces, ¿qué hacen? Las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, porque no es el Estado el que decide cuáles son las necesidades del consumidor, sino es el consumidor mismo y el contexto. Combina la actuación del sector privado con el sector público y el Estado actúa como regulador, es decir, hay empresas privadas y empresas públicas, mientras que en la economía planificada todas las empresas eran públicas, ¿cierto? Pertenecen al Estado. Mezcla algunos elementos de la economía de mercado y la economía planificada. Cuando decimos algunos elementos en que cada país ha funcionado diferente. Y el Estado utiliza parte de su presupuesto, obviamente, para asegurar que todas las ciudadanas alcancen un mínimo de recursos para poder vivir dignamente. En los países que se ha implementado, tienen buena calidad de vida, pero los ciudadanos deben pagar altos impuestos que ayuden precisamente a conseguir el estado de bienestar y asegurar que los ciudadanos, como decía, tengan todas las libertades. Bueno, eso por un lado, eso es parte de la ampliación. Bueno, hay un punto que intenta relacionar todos los procesos políticos y económicos. Vean, las obras de arte, algunos artistas indiscutiblemente mostraron en sus obras lo que pasa en el mundo. Aquí vamos a hablar un poquito de las obras que tienen un trasfondo, un contexto político y económico y que pertenecen a artistas colombianos. El punto decía que había que consultar
algunos artistas, entre ellos Rodrigo Arenas Betancourt, Débora Arango, todos antioqueños, Débora Arango, Fernando Botero, bueno, y no recuerdo qué otro puse. Entonces aquí les voy a contar más o menos qué iban a hacer, van a consultar. Por ejemplo, yo les presento a Débora Arango, esa es una imagen de su juventud, pero hay muchas imágenes de Débora, es de Envigado. Fue una artista y acuarelista colombiana que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista. Es considerada la artista colombiana más polémica, transgresora en su pintura. Y ya que abordó la crítica social y política, además de ser la primera pintora colombiana en pintar desnudos femeninos. Entonces, miren, por ejemplo, esta es su obra, se llama La República, es una obra sobre óleo sobre lienzo de 1957. Entonces vamos a analizarla, miren, en un inicio vemos que es una obra no tradicional, como dicen, expresionista, casi caricaturesca. Vamos a analizarla sin leer el texto, un primer vistazo. Entonces, ¿qué representa? Representa lo que ustedes iban a hacer, era buscar quién era el autor seleccionado y mirar si tienen obras que reflejen procesos políticos y económicos. Eso refleja obviamente un proceso político. ¿Listo? Si yo no sé qué representa, yo busco. Y aquí encontré que en un texto que se llama Débora Arango y la hipocresía nacional, nos lo explica. Vamos a ver a grandes rasgos qué es. Por aquí tenemos una rata grande, una paloma que parece un señor, unas ratas pequeñas envueltas con la bandera de Colombia, una mujer desnuda, que hay varios buitres comiéndose sus entrañas y unas personas alentándolo. Vamos a ver, dice. Esta obra retrata la violencia desgarradora que ha vivido el pueblo colombiano. Muestra una Colombia carcomida por las aves carroñeras de la corrupción y la violencia, con un ser supremo en forma de paloma blanca como espectador, que al parecer es el presidente, que ve todo lo que pasa, pero no hace nada para detener la matanza de las aves carroñeras a la República, que la representa la mujer. ¿Se parece a esta época? ¿Quiénes han sido en los últimos años esos seres, espectadores, promotores y financiadores accionantes y cómplices de la violencia en Colombia y que hacen parte de los gobiernos? ¿Quiénes de nuestros gobernantes y funcionarios públicos han sido esas aves carroñeras de la corrupción? ¿Con qué criterios morales y éticos criticaban a Débora Arango? En medio de la avaricia aparece la bandera de Colombia arriada por la corrupción que endémicamente ha derruido nuestro tejido social. Entonces miren todo lo que se puede extraer. ¿Qué les pido yo? El nombre de la obra, el nombre del autor, que en este caso son los que consultamos, Débora Arango. ¿Qué tipo de obra es? Es una pintura, un óleo. Óleo es una técnica, ¿cierto? Óleo sobre lienzo, que es pintura de aceite, ¿cierto? Óleo sobre el lienzo, y lienzo es sobre lo cual se pinta. Y estamos diciendo que es un proceso político y lo que representa, en este caso representa la corrupción colombiana. Eso por un lado. Tenemos otro de los autores para hacer un ejemplo, que es Fernando Botero, que es más conocido para ustedes. También de aquí de Antioquia, de Medellín. Es un pintor, escultor y dibujante colombiano. Vive actualmente en Italia, pero también ha vivido en París, en Mónaco y en Nueva York, es decir, tiene varias residencias. Las creaciones artísticas de su autoría llevan impresa su marca, es decir, su estilo se denomina boterismo, el cual impregna de una identidad inconfundible las iconográficas obras. Cualquier persona reconoce las obras de Botero por su gran tamaño. Algunos la llamarían las gordas de Botero por el volumen que contiene. Bueno, entonces aquí tenemos dos obras. Una que se llama La Masacre, que también es una obra sobre tela del año 2000. 2000 por acá abajo tenemos una que se llama El Secuestro. Es un óleo es un óleo sobre tela. Entonces tenemos aquí una señora protegiendo a su hijo de una persona que al parecer intenta asesinarlo, y vemos varios cadáveres, parece en el campo. Por acá tenemos una persona al lado de un carro y dos individuos intentando raptarlo. El arte es un arma contra todo tipo de violencia, la mejor arma porque es inofensiva. Con esta voluntad de ensalzar la creatividad y de no usar la violencia, Botero plasma sobre sus lienzos el sentimiento desgarrador de una nación para luchar contra el olvido. A pesar de no residir ya en su tierra natal, Botero ha querido resaltar el drama de sus compatriotas. Entre 1999 y 2004 dibujó 67 obras relacionadas con eventos políticos o económicos. Estas dos obras, esas pinturas, reflejan eminentemente procesos políticos con un trasfondo económico, porque las actividades ilícitas, como los secuestros y las masacres, de alguna manera son por recursos. Bueno, este es otro de los ejemplos. Vamos entonces, ahora sí, a hablar de los entregables. El primer entregable que deben hacer dice: recuperen información del texto y deben resolver la pregunta A, B, C y D y E.
preguntas que ya fueron explicadas. Vamos a leerlas. Expliquen brevemente qué es la cultura de masas, fue lo que primero enseñé. ¿Qué relación tiene la publicidad con la cultura de masas? ¿Cuál creen que es el objetivo de los principios de la publicidad formulado por Goebbels? ¿Creen que en Colombia se produzca este tipo de manipulación de la publicidad? Argumenten la respuesta, es decir, dan razones. ¿Y cuáles son los sistemas de gobierno que se mencionan en el texto? Creo que con los puntos aclarados pueden solucionar básicamente el texto, y si le peguen una lectura al texto, luego vuelven a ver el video y de ahí pueden sacar la información. El segundo punto, ampliar información, y aquí es importante recordar cómo se hace una bibliografía, webgrafía o cita bibliográfica, que se los enseñé en la clase número 7 que quedó grabada en YouTube, pueden verla. Entonces, pueden extraer información externa, procuren editarla, no pegar tanta información sino resumida, y responder a todo lo que se les pide. Entonces, Guerra Fría. Consulta su definición, países en conflicto, causa, desarrollo y consecuencia, proceso de paz. También, fechas destacadas, acuerdos en que sistemas económicos. Consulta las características de la economía de mercado, economía de planificación central y la economía mixta. De esas tres, la C. Les di una explicación, pero también pueden encontrarla en Economipedia, que es de donde extraje la información para poder explicarles. El tercer punto hace alusión a las obras de arte que acabé de mostrar. Entonces, primero hay que consultar la biografía corta. Si es posible, péguenle la imagen de Rodrigo Arenas Betancourt, Pedro Nel Gómez, Débora Arango y Fernando Botero. Hoy les hablé de Débora Arango y Fernando Botero. Cada miembro del equipo se encargará de incluir una o dos obras representativas del autor que sean alusivas a algún proceso económico o político. Miren lo que dice. Entonces, cogí a Débora Arango, cogí una obra y expliqué por qué le puse, pegué la imagen, incluí el nombre de la obra, en qué año se creó, qué tipo de obra era, pintura, y fuera de eso le realicé el análisis, que es el punto C. Descripción de la obra. En esta obra se observa esto y esto. Parece un proceso político por esto, y me parece, es un juicio personal, es decir, ¿qué opinas tú de la obra, cierto? Eso es lo que deben hacer. Por ejemplo, esta obra es de Pedro Nel Gómez, es un mural realizado en el antiguo Palacio Municipal de 1937, es decir, es una pintura en la pared, se llama La Danza del Café, es una parte nada más, un fragmento. Es un proceso eminentemente económico. ¿Por qué? Yo la describo porque veo una cantidad de personas intentando recoger el café, ¿cierto? Algunas mujeres recolectándole, algunos hombres mirando si los granos están bien, unos niños acompañando a sus madres y una mula o un caballo que me imagino que es donde van a cargar los bultos. Listo, entonces eso es lo que iban a hacer. Entonces muchas de estas obras nos describen cómo vivía la gente en la época. Obviamente estaba representando algo cotidiano en 1937. El cuarto entregable es analiza la publicidad. Bueno, ¿qué van a hacer ahora? Después de haber visto todo esto, las obras de arte, cómo se utilizaba la publicidad para convencer a la gente, entonces vamos a reflexionar sobre el contexto diario. Normalmente, miren esa imagen, estamos expuestos a mucha publicidad en la ropa, en la televisión, en internet. De hecho, cuando uno no tiene un buen bloqueador de anuncios, hasta YouTube le aparecen 20, 30 comerciales, ¿cierto? Y si descargas un juego en la tienda de Google, si no lo compras, te aparece N cantidad de publicidad. Entonces, ¿qué van a decir? Van a irse a Facebook, a Instagram o simplemente a Internet, van a elegir un meme, una caricatura, un aviso publicitario que creas que evidencia un contenido de tipo político y pégalo en el trabajo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, lo pego en el trabajo. Describo el propósito e intención comunicativa del mensaje, es decir, qué es lo que pretende hacer ese. ¿Está informando, está criticando, está ridiculizando, está promocionando o está convenciendo de algo? Luego, ¿dónde lo vi? Es decir, fue tomado del Facebook, fue tomado del sitio web, Y luego describe tu opinión sobre el anuncio. Voy a dar ahora sí el ejemplo para realización. Yo elegí 4 elementos. Entonces, 2 memes y 2 caricaturas. El primer meme dice, tiene a Peñalosa, que fue el anterior alcalde de Bogotá, dice, quiero un metro igual que yo, sin estudios. Es un meme, me parece gracioso, fue tomado de Facebook. Creo que intenta ridiculizar al exalcalde y evidenciar una falta que cometen muchos políticos y muchas personas de falsificar sus títulos, ¿cierto? Entonces él había dicho que tenía, creo que un doctorado, cuando realmente hizo fue un curso en el exterior, entonces no cumplía con esos requisitos. Cosa que la actual alcaldesa sí tiene, ¿cierto? Tiene un doctorado oficial.
y lo hizo precisamente con beca, lo que tiene más mérito. Por acá tenemos, el paro agrario no existe, y por aquí tenemos el expresidente Juan Manuel Santos. Qué bruto, póngale 0, dice. Juan Manuel Santos, en su época de gobierno, cada vez que cuando hicieron un paro, decidió negarlo, ¿cierto? A pesar de que los medios de comunicación, de hecho los medios de comunicación intentaron no transmitirlo, pero realmente se les salió de las manos, ¿cierto? Por acá tenemos 2 caricaturas de Matador. Aquí puse la referencia para que no se olvidara. En un segundo yo corro esto. Bueno, no me aparece la referencia ahí. Lo tomé de un sitio web específico de las caricaturas. Dice, amor, hago esto porque te amo. Es un juez con un mazo que dice revelar las fuentes y una señora con un pincel que dice libertad de prensa. Mientras que los memes intentaban ridiculizar, pretende criticar la actuación de los jueces frente a la divulgación de información importante de prensa, es decir, están limitando a los periodistas para que digan lo que el gobierno quiere. Por otro lado, tenemos algo que todavía sigue vigente, y es una caricatura donde muestran a María Fernanda Cabal, que durante una manifestación de un paro de estudiantes universitarios que pedían pues que no se acabaran las universidades públicas, les decía que estudiaran. Continuamos con la segunda parte de la clase, sobre el video queda muy extenso como para subirlo. Entonces haciendo el análisis, también es una crítica y una burla a la expresión a lo que dicen en el Congreso, que parece que va en contravía de lo que quiere el pueblo. No estoy diciendo que todos los paros sean necesarios, yo creo que el derecho a la huelga es importante y debemos hacerlo, pero sí le asombra a uno las expresiones de los que se supone que son los dirigentes. Bueno, aquí viene algo muy importante y el gran cambio. Bueno, nosotros tenemos que hacer un segundo entregable, que es de esta guía de economía y política, en donde deben hacer una campaña. La campaña se hace como actividad final de todo lo que hemos aprendido sobre economía y política. Por eso es tan importante y por eso no la voy a eliminar. ¿Qué voy a hacer? Darles varias opciones. Ejemplo. Yo tengo que seguir todos los pasos, tengo que cumplir todos los pasos, pero si definitivamente no pude hacerlo de manera virtual porque me quedó muy difícil, yo primero voy a intentar hacerlo como dice la profe, en Wix, ¿cierto? Listo, si tengo toda la tecnología, si puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo, entonces lo voy a hacer en otras presentaciones como PowerPoint, Emails, Genially. Y me faltó una. Bueno, no sé cuál es la otra que les sugerí. Bueno, cualquier tipo de presentación, una que utilizan con Hotmail o Outlook. Bueno, ahorita que me acuerdo les recuerdo, si no se los envía el correo. Si definitivamente lo puedo hacerlo, yo voy a cumplir todos mis pasos de la campaña y voy a hacer un plegable en físico. Por cada carita le pongo todas las informaciones, le tomo foto, uno por equipo y simplemente lo subo. Ahora sí, voy a mirar qué tiene su campaña. Su campaña, primero que todo, tiene que tener un tema centrado en un problema económico y político, porque este es el tema final que recoge todo. Usted va a elegir cuáles son los temas, ¿cierto? Y de acuerdo a eso le va a poner un nombre a la campaña. Entonces, por ejemplo, dice, ecología y uso racional de los recursos. Nuestra huella digital, evitar el uso inadecuado de redes. Respeto por la diversidad étnica y cultural en Colombia. Fomento de las sociedades pacíficas. Liderazgo y participación ciudadana, personajes que hacen la diferencia, artistas, científicos y políticos, que dan ejemplo, obviamente, no negativo. Finanzas personales, lo que debe saber un joven sobre su ahorro y cómo planificar su futuro, conociendo nuestra constitución política. Y otro tema, si ninguno de esos le gustó, algún otro tema que represente algo que hayamos aprendido o que sea un problema económico y político para profundizar, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo, no sé, las estafas en internet, no sé cómo evitar una estafa en internet, eso es un problema económico. Entonces yo elegí, bueno, no me gusta nada de eso. Aquí la opción que les puse fue, conociendo nuestra constitución, yo elijo cómo evitar una estafa en internet, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para no perder mi dinero en internet? Entonces elijo eso. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a crear un nombre, entonces un nombre que sea corto, que sea sencillo, que preferiblemente no lo hayan utilizado antes, preferiblemente un nombre inédito. Yo sé que no hay nada nuevo y original en el mundo, pero es importante entonces que ustedes hagan. Entonces yo voy a hacer mi campaña voy a elegir un tema después diferente a eso, sobre el mal uso de las redes sociales, anti-bullying, algo así. Bueno, voy a
o voy a elegir un nombre creativo, ¿cierto? Le pongo un nombre corto, sonoro, significativo. Pueden ser unas siglas, ¿cierto? Y luego de eso voy a decir, bueno, ¿y para qué voy a hacer su campaña? Entonces le pongo el título, pongo el tema, el nombre de la campaña, que es el título, y luego voy a poner objetivo. Entonces mi objetivo, voy a coger el ejemplo de la Constitución, es motivar a las personas para que conozcan la Constitución a través de algunas actividades creativas en nuestro sitio web. Si yo, por ejemplo, no puedo hacer el sitio web, puedo decir a través de mi presentación o a partir de un plegable, ¿cierto? Motivar a que las personas hagan un uso racional de los recursos naturales. Incentivar a que los jóvenes hagan un buen uso de las finanzas. Invitarlos a tener un mejor futuro, ¿cierto? Como ven, un objetivo es corto, tiene un verbo al iniciar que está en infinitivo. Infinitivas terminan ar, ir, ¿cierto? Motivar, fomentar, promover, ayudar, ¿cierto? Además de eso, debe indicar qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? ¿Voy a motivar a quién? Bueno, a cualquier usuario que lea el texto, a los compañeros, va dirigido a los jóvenes, va dirigido a cualquier persona que esté en la web. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, voy a dar a conocer los derechos fundamentales, a dar a conocer cuántos impuestos paga un ciudadano en Colombia, a motivar a que no haya corrupción, a fomentar el buen comportamiento ciudadano, a dar a conocer, por ejemplo, obras de artistas colombianos, dar a conocer algunos de los elementos que hemos visto en la guía, entre otros. Bueno, eso con respecto al objetivo. Entonces, puse el título, elegí el tema y puse el objetivo. Ya tengo las primeras 3 cosas. Eso es lo que voy a mostrar. Y eso debe estar visible. Luego de eso, a pesar de que no aparezca como paso, debe haber un punto en donde aparezcan los creadores de la campaña. Esta campaña es elaborada por, y si es en el sitio web, se pone el nombre, ¿cierto? Luego de eso consulto la información que me pueda apoyar en el proceso. Yo no puedo hablar de algo que no conozco, pero no voy a pegar. Esa información que yo consulto es para saber de qué voy a hablar, no para pegarla textualmente ahí. Sintetizo la información importante, perlitas de información con dibujitos, ¿cierto? Entonces, impuestos que debe pagar un ciudadano en Colombia. Entonces, pongo 2, 3 cositas pequeñitas, porque si el objetivo es motivar, incentivar y demás, nadie va a leer un texto grande, ¿cierto? Queremos que la gente ahorre agua porque eso es economía mundial. Entonces, 5 tips para economizar el agua. Entonces, uno va, los busca, hace la referencia, no sé. Queremos que la gente use mejor el internet. Queremos que la gente no caiga en estafas virtuales, los jóvenes no caigan, entonces pongo los elementos. Luego de eso voy a elaborar un logo, ¿cierto? Para fomentar mi trabajo. Y un lema, que es una frase. Aquí viene la primera diferencia. Solamente este paso se lo pueden saltar, no necesariamente van a hacer el logo, que es bastante difícil de hacer, ni el lema, el paso no necesariamente lo van a tener. Luego van a hacer 2 actividades, es decir, una sopa de letras, un crucigrama o algo en internet o una encuesta, no sé, algo. Y simplemente me pegan el enlace al sitio web o me pegan el enlace de las diapositivas o le toman foto al plegable y me lo pueden mandar. Es una cosa corta, no extensa y que consolide lo que aprendieron. Yo quiero que toda la gente conozca los sistemas de gobierno y mi sitio web es para como un resumen de los sistemas de gobierno de manera divertida para que lo aprendan. Yo quiero que conozcan los sistemas económicos. Yo quiero que conozcan información de la guía. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo se hace un logo? Pues ya esto no lo van a necesitar, pero como está en las diapositivas diseñadas, lo voy a poner. Bueno, yo siempre los hago en PowerPoint, busco imágenes que sean gratuitas, los busco como icon, en este caso lo busco como niños icon, icon televisión, icon manzana, lo que quiera, icon PNG. Entonces encontré estos 2, utilicé este banner. Le quité el fondo al escudo del colegio, ese es texto hecho en internet y simplemente los combiné hasta que me saliera esto. Y este es el logo, hice 2 logos del proyecto Soy Ciudadano, este es uno de los que aparece, ¿cierto? Y como son imágenes gratuitas, entonces no tengo que dar derechos de autor, ¿cierto? Pero ya como lo hice así, este derecho de autor es mío, cedido pues porque es de la institución. Bueno, finalmente el tercer entregable, que es la autoevaluación, la rúbrica de autoevaluación y coevaluación. Aquí solo les pegué la rúbrica de autoevaluación, la debe hacer cada miembro del equipo. Entonces, en conclusión, la guía permanece igual,
se extendió el número de integrantes del equipo, pueden ser 5 personas, pero también si quieres hacerlo individual o en pareja o en trío, es decir, la máxima cantidad de miembros del equipo son 5. Se cambió el entregable en Wix, ya puedes hacer un plegable si quieres. No es necesario hacer el logo y el lema, solamente el tema, el objetivo, la información que vas a dar a conocer y una pequeña actividad para la persona que vea el plegable o la persona que visite el sitio web, y obviamente los autores. Otra de las cosas que cambió era que en cada pregunta yo decía, cada uno debe hacerlo. Bueno, ahora decidí que sean libres, es decir, todos los miembros del equipo deben participar en al menos de una actividad. Entonces, por ejemplo, punto 1, resuelto por fulanito de tal, resuelve el A, B, C y el D para que se dividan el trabajo y así quede más fácil de solucionar. Bueno, esta fue la clase de hoy, espero sus dudas, inquietudes. Esta es la bibliografía, miren cómo se hace: Cultura de Masas, Wikipedia, y Jirepa, sitio web de economía y finanzas, Economipedia, ahí también me faltó. Muchas gracias y espero que los cambios hayan favorecido. Entiendo que es una guía extensa, pero ánimo, que este es el trayecto final y yo estoy segura que con estas explicaciones todos van a alcanzar a hacerlo. Recuerden que están en el Pre-ICFES y que el resultado, para reconocer todo el esfuerzo que ustedes hacen de asistir y de presentarlo, el resultado de ese Pre-ICFES va a ser tenido en cuenta en filosofía como parte de lectura crítica y en economía y política como parte de competencia ciudadana. Recuerden suscribirse a mi canal y por favor sigan el conducto regular. Primero deben informarme a mí como su docente. Entiendo que sean más cercanos a su director de grupo, pero el conducto regular dice que primero tengo que saber yo. Hasta luego y muchas gracias.